¿ok? De hecho, aquí está. Quisimos empezar esta presentación con esta frase que la verdad es que creo que es muy propia para lo que hacemos nosotros, para lo que nos dedicamos. Es una frase de Abraham Lincoln. Dame 6 horas para talar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Yo creo que sí, puede haber muchas historias de éxito y yo creo que este señor es una de ellas. Y la verdad es que fue muy agradable encontrarme esta frase y compartirla con ustedes. Yo creo que es una frase de reflexión. Ok, muchísimas gracias por atender este llamado. El único propósito que Samsara tiene con este tipo de eventos es enaltecer el llamado de que líderes empoderan líderes. Ustedes son los líderes de las organizaciones en sus empresas, y creo que esa es una responsabilidad bastante fuerte. Quisiéramos, el único propósito de esto es empoderarlos con información, con conceptos y obviamente que estos puedan aportar a la visión tecnológica que ustedes lleven a sus organizaciones. La dinámica que queremos hacer en este evento es que si tienen alguna pregunta durante la sesión, pues pueden levantar por aquí la mano, y aquí mi equipo de trabajo también me ayudará a contestarlas, o bien podemos utilizar el chat y pues la idea es hacer esto antes que tan solo un monólogo, poder estar interactuando, porque muchas de las preguntas que ustedes puedan tener seguramente puedan ser también preguntas de otras personas y esto va a enriquecer muchísimo, ¿no? Y entonces empezamos. Nada más, se me olvidó. Mi nombre es Gabriela Prieto, yo soy la directora general de Samsara, Tecnología e Instituciones, para que aquellos que no conocen mucho a nuestra empresa, somos una compañía de casi 28 años en el mercado. Contamos con 3 unidades de negocios: ventas empresariales, transformación digital y la parte de soporte técnico y reparación. ¿Ok? Adelante, empezamos. Como fue la invitación hecha para ustedes, esta presentación se trata de las mejores prácticas para la protección de datos en las organizaciones. Me va a ayudar en la segunda parte de esta presentación Eduardo García. Y entonces, por favor, si tienen alguna pregunta durante la sesión, podemos levantar la mano o podemos dejar la pregunta o el comentario en el chat. Quise empezar esta presentación con un tema de visión. Antes de irnos granularmente al tema tecnológico o al idioma Navi que nosotros hablamos, ¿no? Que todos nosotros hablamos. Yo creo que finalmente todo empieza por el why, por el propósito de las cosas, el por qué se hacen las cosas. Entonces, yo creo que finalmente uno de los propósitos es definitivamente de nuestro trabajo es conocer y documentar datos es decir, documentar los resultados de las organizaciones, de las empresas, lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Mucha gente los conocemos como KPIs, indicadores. Y el propósito, yo creo que más el que estamos despertando muchos ante ese propósito es definitivamente el reto de predecir el futuro. Me refiero a, no sé, en la industria de la construcción, cuántas casas se van a requerir para el año que entra, cuántos estudiantes van a entrar el año que entra a nivel secundaria, preparatoria, universidad, por lo tanto, cuántas universidades se van a requerir, qué carreras se van a requerir, predecir el futuro. Entonces, quise empezar con un triángulo. Esto va a ir formando un triángulo en donde ponemos a la cabeza el tema de la competencia, una de las competencias más platicadas, más habladas últimamente, que es inteligencia artificial. Y esto lo traducimos nada más en soluciones para impactar en la experiencia de usuarios. Finalmente, todos estos esfuerzos tecnológicos pues, no tienen ningún sentido si no impactan en el customer experience. Tenemos que hacer que finalmente nuestros usuarios, a nivel clientes o a nivel inclusive usuarios dentro de la organización, finalmente les beneficie, sentamos más productividad y rentabilidad, y eso finalmente aumente precisamente la productividad y la rentabilidad de las empresas. Lo que hacíamos en 6 horas, pues el reto es cómo podemos hacerlo en menos tiempo, 2 horas, media hora, y dedicarnos más a la estrategia, sobre todo en nuestros puestos como líderes de tecnologías de información. Y al final, pues finalmente todo esto tiene que impactar
en estados financieros, en la rentabilidad de la empresa o de las organizaciones. El siguiente es precisamente el tema de conceptos como Business Intelligence y analítica de datos. En la parte de Business Intelligence, finalmente son aplicativos que nos permiten automatizar los indicadores, los KPIs. ¿Para qué? Obviamente para toma de decisiones. Y obviamente viene acompañado con el concepto de analítica de datos, es decir, el descubrimiento de patrones y tendencias para poder enfrentar el futuro. Y entendémonos por el futuro el 12 meses, 24 meses. O sea, yo siempre comento algo, el pavo se llega rapidísimo, cada Navidad es más corta, no sé si ustedes tienen esa percepción, pero el tiempo pasa muy rápido. Siguiente. Y aquí estamos poniendo, por ejemplo, ciertas competencias bases como ciberseguridad, protección de datos, que es nuestro tema ahorita, almacenamiento y la parte de procesamiento. Y estas capas las vemos como competencias bases. Definitivamente, estas son las competencias que procesan, que almacenan, que protegen y dan seguridad a los datos. Y para que Business Intelligence, analítica de datos e inteligencia artificial puedan trabajar, necesitan tener datos confiables. Y por eso es que vemos a estas competencias como las competencias bases para llegar a la pirámide más alta, cuando finalmente a las organizaciones nos llegue la oportunidad, ya sea organizaciones educativas o gubernamentales o definitivamente privadas, la oportunidad de tener que empezar a platicar o a ver una solución que involucre inteligencia artificial. ¿Ok? Esperemos que esto quede claro. Y obviamente aquí estamos poniendo un puntito rojo porque el tema de ahorita, el tema que nos va a llevar a esta hora es definitivamente la protección de datos, obviamente efectiva y confiable. Adelante. Quisimos empezar enunciando por aquí algunas principales razones, según ChatGPT, de las pérdidas de información y tal vez ustedes puedan estar de acuerdo con esto, más o menos, ¿no? Finalmente no es nada, está escrito con sangre y esta es información que sacamos de ChatGPT. 40% de las razones por las cuales podemos estar perdiendo información se debe a errores humanos. Y estos errores humanos pueden ser definitivamente errores por su naturaleza sin intención o definitivamente con intención, premeditados. Entonces, no quisimos nada más poner finalmente la problemática, quisimos poner una idea de la estrategia de solución a implementar, que al final serán los retos que tenemos como líderes del área de sistemas, ¿no? En este primer tema del 40% es de la estrategia de solución es concientización y entrenamiento de usuarios. Que obviamente hay aplicativos para eso. En dado caso que a alguien le llame la atención cada uno de estos, pues lo puede documentar y después hacer contacto con nosotros y ya lo vamos viendo, ¿no? Vamos entrando en lo que a lo mejor a cada uno le llame más la atención o crea que finalmente es más necesario en sus organizaciones. El siguiente tema, y es un tema muy interesante, es definitivamente la prevención de fuga de datos, es decir, el tema humano premeditado en donde sí hay una intencionalidad de llevarse información de la organización. Yo creo que ese es algo delicado, es algo en lo que los dueños de las organizaciones, los directivos de las organizaciones, sí, no sé si tan seguido no lo digan, pero definitivamente es algo que debe estar en su cabeza, preocupados por ello. Hay soluciones como de Data Loss Prevention que podemos echar mano. Finalmente, esa es una idea de cómo prevenir esos temas. Finalmente, hay muchos escenarios, pero ese es uno de ellos. ChatGPT dice que el 20% de los fallos, de las pérdidas de información se debe a fallos en el equipo de almacenamiento o discos duros. Finalmente, la estrategia está medianamente simple. Definitivamente debemos de tener una actualización de hardware, ya sea que tengamos la información en NAS, en DAS o en SAN, o en discos duros, o en los mismos discos de los servidores. Definitivamente debemos de contar con hardware de generación, de las últimas generaciones, idealmente con servicios de garantía activos. Según ChatGPT, dice que el 20% de la pérdida de información se debe a ataques cibernéticos. Y aquí es donde nos va a llevar a esta regla que nosotros queremos compartir con ustedes, a las dos reglas, que es la regla 321, o mejor aún, la regla 32110.
¿Ok? Si se fijan, aquí ChatGPT dice que es el 20% de las razones. Sin embargo, hemos visto casos, sobre todo últimamente nacionales, en donde ha impactado en empresas importantes esta situación. ChatGPT dice que el 10% se debe a fallos en sistemas operativos. Por lo tanto, la estrategia o solución a implementar no hay mucha vuelta de hoja, debe haber rigurosas actualizaciones de Windows Update. 5% dice ChatGPT que se debe a robo o pérdida de dispositivos. Aquí, finalmente, también más o menos lo vemos en dos sentidos. Debemos de tener un acceso controlado al site, definitivamente. Si nosotros somos responsables de la información, pues finalmente también tenemos el privilegio o el derecho de, obviamente, nada más tener acceso los responsables a ese sitio, ¿no? A ese sitio donde están en dado caso de ser servicios físicos, del acceso al site. Y en el tema de finalmente pérdida de información porque a lo mejor una portátil me la robaron o se la robaron a uno a uno de los compañeros de la organización, finalmente hay soluciones de rastreo de clients, como pueden ser Absolute. El siguiente. ChatGPT dice que el 5% se debe a desastres naturales. Eso es algo que no podemos evitar, o sea, definitivamente. Gracias a Dios aquí en Chihuahua no se da mucho, pero creo que otras partes del mundo no pueden decir exactamente lo mismo. Definitivamente la estrategia solución es obviamente tener respaldos fuera del sitio. Ahorita vamos a ahondar en este tema. Y al final quisimos llevar así como un mensaje ejecutivo, ¿no? La conclusión es que si yo me pongo a sumar el 40, el 20, el 10 y el 5, finalmente me suman un 95%. Entonces, en el 95% de los casos el que finalmente yo no pierdo información o la organización a la que yo en la que estoy trabajando, en la que yo estoy representando, no pierde información, depende de las estrategias implementadas en la misma organización por los administradores o por los responsables del área de sistemas. Entonces, creo que hay un rango muy importante por ahí que está de nuestro lado. Quisimos empezar para definir y no darlo por asentado, lo que es el concepto de ransomware y estrictamente referente al 20% de las causas de pérdida de información, que son ataques cibernéticos. No quisimos darlo por asentado y dijimos, bueno, vamos a definir lo que es un ransomware, que es un ataque informático más común y más común en los últimos tiempos, que encripta la información de las organizaciones impidiendo el uso de sus datos. Su objetivo es obtener un pago, normalmente en monedas virtuales, las famosas criptomonedas, a cambio de la información secuestrada. Y ahorita vamos a ver por aquí un tema de estadísticas bastante interesante. Empezamos con el tema de las estadísticas. El año pasado, en el 2023, el 100% de las organizaciones mexicanas que fueron atacadas, el 88% fue por ransomware, según la fuente que citamos ahí en la parte de abajo. El 88% se debe a ransomware. El 12% pudo haber sido otros temas, pero el 88% fue por temas fue por una amenaza de ransomware. Y el gasto promedio en México para recuperarse de ese ataque de ransomware fue de $2.3 millones. Es un dato por ahí interesante. Y el 44% de esas organizaciones mexicanas que pagaron el rescate solo recuperaron el 28% de sus datos. Y obviamente, ¿qué pasa con esto? Permiten así que siga este delito. Y hay un dato interesante que quiero compartir con ustedes en alguna reunión del fabricante de por cierto. En la Ciudad de México, en la mesa donde me tocó estar ahí discutiendo, alguien nos compartió que en Estados Unidos es un delito pagar el rescate por ransomware. Aparte de que finalmente las empresas pierden la información, el gobierno, si se llega a enterar de que pagaron el rescate, finalmente las multa. Desconozco en México, mi hipótesis es que todavía no estamos en ese nivel de seguridad, pero tal vez lleguemos a eso, no, desconozco. Y por último, en tema de estadísticas, el 98% de las organizaciones reconocieron 4 cosas. Primero, finalmente pérdida de negocios con clientes, pérdida de ingresos en términos de ventas, pérdidas de la operación, o sea, no pudieron tener continuidad en el negocio. Hemos visto casos en donde las empresas por lo menos han tenido que parar de trabajar 3 días o hasta una semana.
Y lo último que reconocieron es que definitivamente hay una afectación en la reputación ante sus clientes, ante el mercado, ¿no? Y pues ahora sí que para resumir, encontramos 4 ventajas para la parte de las mejores prácticas de respaldo de información. Una, contar con una o varias opciones de restablecimiento de la información para recuperarse en el menor tiempo posible. 2, evitar el pago innecesario, el rescate para recuperación de la información. 3, contar con la información de años anteriores. Y finalmente, 4, tener una organización que cuenta con un DRP, que es un plan de recuperación de desastres, que es el Disaster Recovery Plan. ¿Cómo protejo la información de mi organización? Y aquí entramos con la práctica, hacemos drill down precisamente y vemos por ahí la primera mejor práctica, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, es la práctica 3-2-1, en donde deben existir 3 copias de seguridad de la información al menos, pero 2 de ellas deben de estar, se sugiere que deben de estar en el mismo sitio, o sea, es decir, a lo mejor en las oficinas principales de la organización, pero en 2 medios diferentes, ya sea que un respaldo lo haga en un NAS, el otro respaldo lo haga en una cinta, o en otro respaldo lo haga en un duro, o tenga 2 NAS, o finalmente también lo haga en un DAS, ¿no? Y el uno se refiere a que una copia de esas 3 debería de estar en un sitio principal, en un sitio, en un lugar fuera del sitio principal. Es decir, en opciones de nube, que ahorita vamos a tocar un tema, algo de eso, o en un lugar seguro. Hemos visto prácticas que muchas organizaciones, pues finalmente mandan el siguiente respaldo a alguna sucursal o definitivamente a la casa de alguien confiable, ¿no? Ahí son decisiones, ¿no? Obviamente todas estas copias de seguridad en la regla 3-2-1 se asume que son automatizadas a través de un software orquestador. No podemos dejar que finalmente esté al libre albedrío de que alguien, a lo mejor por alguna razón, no pudo hacer el respaldo o se le olvidó o alguna eventualidad que pueda suceder. Y como lo comentamos, más aún la regla 3-2-1-1-0, en donde pues ya vimos la 3-2-1. Esa ya no tiene vuelta de hoja, se repite el 3-2-1. Ya nada más vamos a ir directito al segundo 1, que es al menos uno de los respaldos tendría que ser inmutable, inalterable, imposible de borrar o modificarlo, inclusive por el administrador. Y el 0 es la herramienta o el orquestador que se use para respaldar, el software orquestador, debe ser capaz de validar que el respaldo funcione. Algunos, tal vez no todos, pero algunos softwares tienen esa funcionalidad en donde entiendo que terminan el respaldo y finalmente ahora sí que vuelven, no confían y vuelven a checar que el respaldo lo hayan hecho exitosamente. Y esto nos permite garantizar que en dado caso en un futuro, poder nosotros utilizar ese respaldo y que sea un respaldo que sea útil, ¿no? Y obviamente esto se asume que deben de ser copias de seguridad automatizadas a través de ese software orquestador. Yo no sé si hay alguna duda sobre la regla 3-2-1 y aún más la regla 3-2-1-1-0. ¿Ok? Cualquier comentario, ya sea que nos lo pongan por aquí en el chat o que levanten la mano. ¿Ok? Adelante. Quisimos ponerles esta arquitectura, que obviamente habla de la arquitectura 3-2-1-1-0, en donde finalmente aquí ubicamos a todos nuestros servicios de servidores, ya sea que tengamos máquinas, ya sea que tengamos en ellas máquinas virtuales, o que sean puros servidores físicos. Y definitivamente aquí, inclusive aquí podemos tener el almacenamiento con los discos. Sin embargo, también quisimos poner aquí el almacenamiento primario de archivos. Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes pueden estar utilizando un servicio de file server. Finalmente, todo esto debe estar conectado a lo que es al switch. Y la sugerencia aquí en las líneas verdes es que finalmente tengamos nuestro primer respaldo o copia de seguridad y por acá tengamos nuestro segundo respaldo, usando un NAS, un DAS, un disco duro, USB, y una de estas 2 copias, idealmente, aquí pusimos que esta debería de ser inmutable, es decir, cumplir con la regla 1. ¿Ok? Y precisamente
Y por el lado, para dar cumplimiento con el siguiente, con el otro uno, pues aquí ya estamos poniendo el tercer respaldo y lo ponemos en un escenario de ya sea una sucursal de la misma organización o bien en algún servicio de nube, como pueden ser un Amazon S3, que es el Simple Storage Service, en Microsoft Azure, en IBM, la nube de QNAP, Google Cloud Storage. O sea, ahí la verdad es que podríamos mencionar aquí a lo menos 30. O sea, ahí la verdad es que infinidad de opciones en este escenario, ¿de acuerdo? Inclusive ahorita vamos a adentrar un poquito precisamente con una opción que tenemos con una con la marca principal que nosotros manejamos, que es Dell. Me faltó comentarles que si bien somos una compañía multimarca, desde hace 15 años, cuando Michael Dell aperturó su canal su programa de canales en Latinoamérica y concretamente en México, nosotros somos uno de esos partners Platinum. Ellos tienen Gold, Platinum y Titanium, nosotros somos Platinum, ¿ok? Con respecto a esta arquitectura, creo que está bastante sencilla, no está compleja de comprender. Al final así es. ¿Ok? Por aquí le voy a pedir a Eduardo que me apoye para entrar ya más de lleno en un tema de cuáles son las opciones más confiables que vemos en el mercado, precisamente para aquellas organizaciones que traen en el radar poder tener mejores prácticas y pues ver qué opciones tenemos en el mercado con marcas como QNAP o Synology. Muchísimas gracias. Aquí. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Fuerte y claro. Pero para dar continuidad específicamente en la parte de soluciones para dar cumplimiento a las estrategias de la regla 321 o la 32110 que acabamos de ver, quisiera empezar por este tipo de soluciones que hemos catalogado para aquellas organizaciones que pueden ir desde pequeñas a medianas, en donde la configuración puede ser personalizada para cubrir la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos agregar capacidad al equipo de almacenamiento en cuanto a RAM, a tarjetas de red y la capacidad de almacenamiento. Esto nos permite que podamos tener una solución que puede ir desde los 2 terabytes y podamos crecer hasta hasta petabytes de almacenamiento. Y estas dos opciones pueden ser tanto de la marca QNAP como Synology. Se dejó de compartir la pantalla, permítanme un momento. Creo que ser mejor con él. Ahí la tienes. En el tema específico de la marca QNAP, podemos encontrar almacenamientos, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, que es una solución de torre o de escritorio, o aquellas que podemos destinar ya en un centro de datos en un rack, en formato rack. Estos almacenamientos pueden utilizar cualquier marca de discos duros, siempre y cuando tengan compatibilidad con el NAS. ¿Qué queremos decir con esto? Los dispositivos de almacenamiento, digamos que de fábrica, vienen sin discos de almacenamiento y dado una previa análisis de qué capacidad requerimos, podemos elegir qué cantidad de discos y de qué capacidad. Entonces aquí la marca nos permite utilizar una variedad de marcas que son compatibles y nos pueden resultar bastante eficientes con esta solución. Adicionalmente, también cuenta con aplicaciones propietarias para realizar respaldos y es importante mencionar que estas aplicaciones son gratuitas. Una vez que adquirimos el almacenamiento, ya vienen embebidas en el NAS o podemos descargarlas desde el portal para utilizarlas según la necesidad. En este caso ponemos 4 ejemplos en donde está
la herramienta Netback Replicator, que nos va a permitir respaldar archivos específicos de un equipo de cómputo, ya sea que seleccionemos los archivos o carpetas y hagamos una programación de ese respaldo hacia el almacenamiento. Ya de esa manera cumpliremos con que los respaldos son automatizados y que no vamos a depender de que una persona sea responsable de haber hecho o no el respaldo. También tenemos la herramienta Hyperdata Protector, que es una herramienta que nos permite respaldar servidores virtuales, específicamente aquellos que utilizan el hipervisor de VMware o de Hyper-V de Microsoft. El Netback PC es una solución también para respaldo de servidores físicos, PCs o inclusive equipos de la marca Apple. Y el HBS Hybrid Backup Sync nos permite realizar copias de respaldo de un NAS a otro NAS. Adicionalmente, también nos da la posibilidad de que estos respaldos sean inmutables. Pues ahorita mencionábamos que de las 3 copias de la información, 2 las tengamos en 2 medios distintos. Bueno, si utilizáramos 2 NAS o un NAS y un DAS, en este caso de QNAP, podríamos hacer con esta herramienta HBS la copia de un NAS a otro y utilizando sus propias herramientas. En el caso de la marca Synology, también podemos encontrar modelos de almacenamiento en formato torre de escritorio o bien para el formato rack, y se recomienda el uso de los discos duros de la misma marca Synology. A diferencia de QNAP, esta es una característica que ha estado impulsando Synology, en la que han lanzado los discos de su propia marca. Y como recomendación, pues es que se utilicen estos discos. Si bien hay una lista de compatibilidad con marcas de terceros, no se garantiza que puedan ser compatibles en posteriores actualizaciones de firmware. Se han encontrado casos en los que, llevada a cabo una actualización, discos puedan perder compatibilidad. Dentro de las aplicaciones propietarias para realizar respaldos, podemos encontrar al menos estas dos, que es Hyper Backup, que nos permite realizar copias de un NAS hacia otro dispositivo remoto o la nube, y de igual forma nos ofrece la posibilidad de poder realizar copias inmutables. Y la segunda herramienta incluida en la solución es Active Backup for Business, que nos permite respaldar servidores físicos o virtuales, también siempre y cuando el hipervisor sea de VMware o, en el caso de Microsoft, Hyper-V, dispositivos PCs o Mac de la marca Apple, y ambientes también de nube como lo es Microsoft 365 y Google Workspace. Y de igual forma nos ofrece la posibilidad de que estas copias de respaldo puedan ser copias inmutables. Como bien comentamos, al ser partners de la marca Dell Technologies, también contamos con soluciones que van destinadas a aquellas organizaciones que ya van desde medianas hasta grandes organizaciones, y donde las soluciones son, digamos, ya de una gama enterprise o empresarial, que igual nos van a permitir hacer respaldos de información y cuentan con su software orquestador para realizar los respaldos. Y de igual forma también son personalizables, es decir, que luego de hacer un análisis previo de la necesidad que se desea cubrir, podemos configurar el modelo de equipo que va a cumplir con la capacidad de memoria RAM, de procesamiento y de almacenamiento en cuanto a cantidad de discos duros. En este caso, para el portafolio, dentro del portafolio de soluciones de respaldos, encontramos la línea de Dell Power Protect, en donde en este catálogo de productos podemos encontrar a lo menos 3 versiones, y es el Power Protect Data Manager, el Power Protect Data Protection o DP, y el Power Protect Data Domain. Dentro de las características generales de estas 3 versiones de dispositivos, podemos encontrar que, como comentaba, dependiendo de la necesidad de la organización, podemos ir en capacidades de almacenamiento, ya sea desde 8 terabytes y podemos crecer hasta 256 terabytes crudos.
Esto quiere decir que es la capacidad que me da el conjunto de discos duros en el almacenamiento de una manera, digamos, sumando la capacidad de cada disco. Sin embargo, aunque sea expandible hasta 256 terabytes, podemos hacer uso de tecnologías como lo es Data Reduction, en donde entran aquí dos conceptos importantes. Uno es la compresión de la información y otro es la deduplicación, que la deduplicación lo que me permite hacer es detectar archivos que tenga guardados de manera de múltiples duplicada, y en lugar de tenerlo 5, 6 o 10 veces, se guarda una sola vez y ese archivo o ese dato es localizable aun y cuando estaba repetido. Entonces, de esa manera vamos a optimizar el almacenamiento y podemos optimizar, aquí hablamos de valores de que podemos optimizar el almacenamiento de 55:1 o hasta 65:1, dependiendo del caso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera 55 gigas de información, con compresión y deduplicación, los podría llevar hasta 1 giga de almacenamiento. Y es ahí donde estos 256 terabytes físicos los pudiéramos llevar lógicamente a una capacidad de petabytes gracias a esa compresión y deduplicación. Y bueno, nos permiten hacer respaldos tanto de ambientes físicos pequeños y medianos. Podemos respaldar aplicaciones y bases de datos virtualizadas, y también nos permite respaldar cargas de trabajo multinube para aquellas organizaciones que ya trabajen con ambientes híbridos, en donde hay infraestructura en sitio o on-premise, pero que también tienen algunas cargas de trabajo en alguna de las opciones de nube y que puedan respaldar su información. Es importante destacar que debemos respaldar no solamente nuestra información que tenemos en sitio o físicamente en los equipos que están en el centro de datos. También es importante que la información que esté ya corriendo en la nube, pues bueno, tengamos la seguridad de que se está respaldando, resguardando y que está segura en caso de una pérdida de información, podamos recuperarla. Dentro de estas soluciones de respaldo de Power Protect, pues bueno, como les comentaba, son soluciones que pueden venir empaquetadas, en el sentido de que la misma marca cuenta con software orquestador de la marca Dell, y hay una variedad de soluciones como lo es Data Manager, Avamar, Networker, o bien también podemos combinar el hardware de Power Protect con alguna herramienta de terceros como lo puede ser Veeam Backup, Veritas o Commvault. Aquí la definición de qué software a utilizar, pues tendría que ser en base a un análisis de qué tipo de datos vamos a respaldar, evaluar cómo es el esquema de licenciamiento, y una vez que se vean estos detalles, pues ya podemos definir cuál podría ser la mejor combinación para cubrir la necesidad de respaldos. En el segundo punto, estas herramientas pues, nos permiten realizar respaldos de servidores físicos, virtuales y, como comentaba, de aquellos servicios que estén en la nube. Y también podemos empezar con soluciones que pueden iniciar desde 4 terabytes de capacidad de almacenamiento y que se pueden ir creciendo hasta cantidades de petabytes de información. También es importante mencionar que cuando implementamos una solución de respaldos, no es forzoso iniciar con una alta capacidad de almacenamiento. Podemos dimensionar la necesidad actual y que conforme al tiempo podamos ir creciendo, o como se le dice ya técnicamente, ir escalando esa capacidad de almacenamiento para seguir haciendo robusta la solución de respaldos y podamos tener la información respaldada del tiempo que sea necesario, ¿no? Y otra de las soluciones que quisimos presentarles el día de hoy, hasta este punto hemos hablado de soluciones de respaldo en donde implica tener un almacenamiento físico en nuestro site principal,
en un sitio secundario y un software de respaldos que deberemos de administrar y licenciar para poder ejecutar las tareas de respaldo. Sin embargo, en este caso, en el portafolio de Dell hay un servicio que se llama Apex Backup Services. Ese es un servicio de respaldo por suscripción en un esquema as a service. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo contratar el servicio para la cantidad de equipos y el almacenamiento que necesite para poder respaldar estos equipos. Este tipo de soluciones, ¿cuándo podrían aplicar? Pues bueno, hacen sentido cuando no deseamos administrar hardware ni licenciamiento de backups o respaldos. O inclusive también nos puede servir para cumplir con la estrategia 3-2-1, en donde una copia esté fuera de sitio. Pues bueno, podemos también hacer uso de este servicio y llevarnos esa copia de la información hacia la nube de Dell. Y precisamente como viene aquí, como al final es un servicio, nosotros como administradores de TI de la organización no tenemos que hacernos cargo del hardware, del mantenimiento ni del licenciamiento. Es algo que ya estaríamos pagando para simplemente consumir el servicio. Y que lo vamos a hacer a través de una consola web para hacer la administración, desde donde podremos ver qué equipos estamos respaldando, en qué programación se está respaldando y validar que efectivamente se esté cumpliendo con esa automatización de respaldos o en el dado caso que fuera necesario poder hacer la recuperación del respaldo de información. Y para darles una pequeña idea de los costos que pueden tener este tipo de servicios, una aproximación exactamente, les podemos comentar que este servicio sirve para respaldar principalmente endpoints que pueden ser laptops, desktops, celulares o tabletas. Y es un servicio que puede iniciar desde 25 usuarios, en donde se otorgan 50 gigas en promedio para cada uno de los usuarios. También podemos respaldar Microsoft 365, que de igual forma es licenciamiento por usuario. El paquete, este servicio se vende, pues, digamos, por paquetes, pero inicia a partir de 25. Igual nos otorgan 50 gigas en promedio para el almacenamiento. Y también podemos respaldar aquellos ambientes que puedan ser máquinas virtuales, bases de datos como SQL o Oracle, dispositivos NAS, servicios en AWS y Azure, y el licenciamiento en este caso ya no es por usuario, es por terabyte de información que vamos a respaldar. Y como ejemplo que les comentaba, el costo estimado del servicio de respaldo para 25 endpoints ronda alrededor de los $5,000 anuales, que si lo vamos, ahora sí que haciendo un análisis granular, esto nos quiere decir que son aproximadamente $200 por endpoint al año, y que si lo llevamos al gasto mensual, nos estaría costando $17 por endpoint al mes. Entonces, es una cantidad que tal vez a veces podríamos pensar que un servicio de nube o un modelo de servicio como este de respaldos pudiera ser muy costoso, pero en realidad podemos ver que cuando hacemos este análisis de por equipo o por usuario, pues vale la pena, ¿no? Tener por un costo como este la seguridad de que nuestra información está respaldada fuera también de la organización. Podemos dar cumplimiento a estrategias de respaldo, de protección de datos, como lo acabamos de ver, y que vamos a estar cada vez mejor preparados y que también vamos a disminuir la brecha de una posibilidad de pérdida de información. Y que cada una de estas opciones o recomendaciones de respaldo, ya sea en sitio, en un segundo medio, fuera de la organización, en un ambiente de nube, pues nos permitan recuperarnos en el caso de que nos pase, ¿no? Siempre pensamos que a mí no me va a pasar, yo tengo todo asegurado, pero el día menos pensado, ya lo vimos, pueden ser causas por errores humanos, factores que no podemos controlar como desastres naturales, podemos tener casos de ataques cibernéticos. Entonces, siempre va a haber ahí una posibilidad de una pérdida de datos y pues bueno, la intención es cómo nos protegemos o cómo estamos preparados para salir adelante en el caso de que se presente.
En las láminas anteriores hablábamos de herramientas de terceros. Quisimos hacer también aquí una comparativa, al menos de estas dos. Hay muchas más, pero digamos que en el mercado, dentro de las más populares están Beam Backup y que en este caso presentamos otra herramienta que es Nakivo. Estos software orquestadores para automatizar nuestros respaldos nos permiten realizar respaldos inmutables. Como dijimos, una vez que se respalde la información, esa información ya no puede ser atacada por un ransomware. No se puede eliminar, no se puede modificar. Es una copia que una vez que se genera, digamos que ya está protegida o cifrada y no se va a poder modificar. Valida, una vez que termina el respaldo, valida que el respaldo funcione. ¿Esto cómo es? En el caso de Beam Backup, al terminar de realizar el respaldo, realiza un chequeo del estado de salud del respaldo. Y aquí nos va a decir si en base a las pruebas que le genera está sano, o si hubiera algún problema, pues nos va a señalar que ese respaldo se tiene que volver a generar. Y en Nakivo es algo que tenemos que realizar de manera manual, es decir, es el respaldo, la validación del respaldo no va a ser automática. Es recomendado para respaldar máquinas virtuales. En los dos casos podemos respaldar ambientes de VMware, Hyper-V y de Nutanix. El siguiente punto es instalación en Windows Server. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que descargar el software orquestador y lo vamos a instalar en una máquina o en un servidor donde se va a ejecutar la aplicación de respaldos, Beam Backup o Nakivo. En el siguiente punto también podemos ver que hay la posibilidad de instalar directamente en el almacenamiento, en el NAS, que corre el sistema operativo Linux, el software orquestador. Esto lo podemos tener únicamente con Nakivo. Eso nos podría llevar a un escenario en el que no necesitemos de un servidor específico para correr el software orquestador, sino que el mismo almacenamiento tendría el software, ahí programaríamos las tareas de respaldo y se ejecutarían de manera como hayan sido programadas. Y finalmente el respaldo de imágenes del sistema operativo de archivos los podemos realizar con ambas soluciones. Y finalmente, este ha sido el material que presentamos para ustedes. Vamos a continuar. Nada más, sí me gustaría, Eduardo, que fueras en la presentación estrictamente al ángulo que presentamos inicialmente. Nada más quisiera, antes de empezar inclusive tenemos por ahí un Kahoot con algunos premios, nada más volver a repasar precisamente, yo creo que este triángulo es medular en volver a recordar que al final, sí, yo creo que todos tendemos a encontrar la mejor versión tanto de nosotros como ingenieros en sistemas, como profesionales de sistemas. Y obviamente queremos llevar a nuestras organizaciones a las mejores prácticas. Creo que finalmente en eso estamos todos de acuerdo y estamos viendo que esas mejores prácticas ya tenemos enfrente aplicativos como Business Intelligence, analítica de datos e inteligencia artificial. Darnos cuenta que finalmente para que estos aplicativos podamos realmente sacarle provecho, ellos nos están pidiendo finalmente datos efectivos y confiables para que finalmente nos puedan ayudar a las estrategias de nuestras organizaciones. Y para que esos datos puedan ser efectivos y confiables, pues finalmente tenemos que tener nuestras competencias bases en un tema de procesamiento, involucra la parte de servidores físicos, virtuales o servicios de nube, de infraestructura. Debemos de tener todos estos datos finalmente también almacenados con prácticas confiables, definitivamente protegidos y definitivamente en un tema de dar cumplimiento a las mejores prácticas de ciberseguridad. Entonces, estas competencias que podrían ser, no sé, a veces hasta, no sé, aburridas o son la base para finalmente llegar a proponer a nuestras organizaciones el diferenciador que nos va a permitir, obviamente, hacer una
hacer una diferencia o llevar ventajas competitivas a nuestras organizaciones basados definitivamente en Business Intelligence, que ahorita pues hay 3 marcas importantes, jugadoras mundiales en Business Intelligence. Una es Microsoft, Power BI, otra es Click y otra es Tableau. Definitivamente yo sí veo que muchas organizaciones, si no ahorita, a lo mejor en 1 año, en 2 años, deben de estar pensando en la implementación de Business Intelligence, de hacer una analítica de esos datos, definitivamente de la data, y aprovechar las oportunidades que se nos van a ir dando a cada una de las organizaciones, obviamente las que estén preparadas con mayor razón, de utilizar la ventaja de inteligencia artificial. Entonces, esto finalmente es un tema de visión tecnológica y obviamente pegada a los propósitos que comentamos aquí, ¿no? Que es conocer y documentar tus datos. Definitivamente tenemos que partir de algo que hemos hecho hasta el momento, cómo se ha hecho, y finalmente con el objetivo de apostarle a predecir el futuro para estar preparados para ese futuro. Entonces, yo creo que esta lámina tiene mucha importancia, inclusive a un nivel directivo. Mi propuesta es que si alguno de ustedes ve necesario platicar con su director, que le apoyemos, o que ustedes mismos vayan con su director y muestren esta información, cuenten totalmente con nosotros, porque tenemos que hacer que las cosas sucedan como líderes. Tenemos que hacer que finalmente entiendan las empresas lo que nos toca atacar, chihuahuenses o del norte de la ciudad o la República México, que entendamos que debemos tener fortaleza en nuestras competencias bases para empezar a aprovechar las competencias, las competencias que se nos aproximan para crear ventajas competitivas en el mercado. Tener un instituto educativo que brinde ventajas con respecto a otros, que esté a la vanguardia. Y entonces esa es la intención, ¿no? O sea, si finalmente tenemos esto bien masterizado, bien seguros de lo que tenemos aquí en esta base del triángulo, seguramente poco a poco vamos a ir entendiendo que es momento de implementar Business Intelligence, analítica de datos e inteligencia artificial. Nada más si viene una sesión de preguntas. ¿Tienen algunas preguntas? O pasamos directamente a la parte tenemos preparado un Kahoot, con algunos premios. Yo creo que pasamos directamente. Adelante. Voy a dejar de comentar. En lo que nos comparten el Kahoot, les comento que tenemos preparado. No te escuchas. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Tenemos preparado un pequeño concurso de Kahoot. Aquí les vamos a proyectar en pantalla para que puedan ingresar, ya sea directamente en la página de Kahoot o si tienen la aplicación en su teléfono, van a poder ingresar. Y vamos a tener para los 3 primeros lugares que tengan mayor puntaje una serie de regalos que ahorita les vamos a mostrar cuáles son. Y al final me gustaría que aquellos que queden en el podio de los 3 lugares nos compartan por medio del chat su nombre y su correo para ponernos en contacto con ustedes. Miren, aquí ya deben de estar viendo la página, es kahoot.it. Y Chicos, pueden ingresar con vamos. ese código, o bien desde el celular pueden escanear el código QR para ingresar al concurso. Vamos a dar tiempo a que vayan ingresando. Tenemos alrededor de 50 participantes, entonces vamos a dar tiempo a que se vayan conectando. Y les deseamos mucha suerte, que la información que les hayamos compartido haya sido de valor y vamos a ver aquí a quién se le quedó más grabado los datos con 5 preguntas que preparamos para ustedes. Vamos a esperar un poquito más.
Dicen, van 26 personas. Vamos a esperar a que terminen de ingresar. ¿Están listos? 28. Me parece que ya están dentro del Kahoot 29 personas. Vamos a iniciar, te daban 30. Y primero que nada les quiero mostrar cuáles van a ser los premios. Como les comenté, vamos a hacer nada más a los 3 primeros lugares la premiación. Y los premios que hemos elegido el día de hoy es para el primer lugar, es una diadema Dell que les va a permitir ahora sí que tener una herramienta para sus videoconferencias. En segundo lugar, unas bocinas USB Logitech. Y para el tercer lugar, una tarjeta de regalo para café. Y vamos a comenzar. Se va a desplegar en sus pantallas la pregunta y las opciones de respuesta para que ustedes lo antes posible, lo más rápido que puedan, elegir dentro de las opciones de respuesta la que consideren que es la adecuada. Y aquí la plataforma nos va a decir quién contestó correctamente y entre más rápido son más puntos. Empezamos. En la pérdida de información, ¿cuál es el porcentaje que puede ser prevenido por la organización? Muy bien, se está agotando el tiempo. Y respuesta correcta, el 95% es el porcentaje que podemos prevenir en el tema de pérdida de información. Vamos a la siguiente pregunta. Miren, aquí van las posiciones en los primeros 3 lugares. La regla 321 establece respaldos inmutables, copias de información en 3 medios distintos, respaldos en la nube o validación de respaldos. Muy bien, es copias de información en 3 medios distintos. Las posiciones cambian, muy bien. Todavía hay oportunidad de seguir avanzando. A diferencia de la regla 321, la regla 32110 establece inmutabilidad y prueba de respaldos o respaldo fuera de oficina principal. La respuesta correcta, inmutabilidad y prueba de respaldos. Muy bien. El porcentaje más alto de pérdida de información se debe a desastres naturales, errores humanos, no respaldar la información o robo o pérdida de dispositivos. Y la respuesta correcta, errores humanos. Muy bien. Y la última pregunta, ¿un respaldo inmutable es el que duplica la información, respalda en la nube, no altera la información, es el software orquestador?
Y la respuesta correcta es no altera la información. Y vamos a ver cómo quedó el podio. En el tercer lugar tenemos a Adrián. Por favor, compártanos ahí por el chat su nombre completo. Segundo lugar, Alessio. Y en primer lugar, Jorge Vidal. Muchas felicidades. Por favor, compártanos su nombre y correo para que aquí mi compañera Ana se ponga en contacto con ustedes y les hagamos llegar sus regalos. Nada más sí me gustaría que a lo menos en el chat nos pudieran poner de un 0 al 10, donde 10 dio mucho valor el contenido que presentábamos, en donde 1 no dio tanto valor, 5 pues hay más o menos. Nos gustaría que nos compartieran ese número, y les agradecemos muchísimo. Nos ponemos en contacto con los ganadores. Muchísimas gracias. Si acaso no tienen alguien alguna pregunta. Cualquier cosa que de aquí les haya llamado la atención o algo en lo que pudieran empezar a traer en el radar trabajar, pues finalmente ya saben dónde estamos, nuestros teléfonos, y bueno, pues estamos para empoderarlos y para apoyarlos a que finalmente las mejores prácticas de tecnologías de información sean implementadas en las organizaciones y que finalmente en 2 o 3 años podamos estar, o menos tiempo, podemos estar implementando competencias que nos hagan tener ventajas competitivas en el mercado. Muchísimas gracias. Los ganadores ya sabemos quiénes son. Entonces. Jorge Alessio. Jorge Alessio Y el último. Adrián. Ok, sí lo tenemos. Ok, muchísimas gracias. Bye bye. Gracias, buena tarde. Adrián, ¿me puedes pasar tu correo aquí en el chat, por favor?